Dios bendiga a todos los pastores, pastoras y líderes que integramos esta prestigiosa Facultad Internacional de Ciencias Teológicas, el Kairos de Dios. Soy el pastor Miguel Ángel Gómez Castillejos de Aguadulce, Veracruz, y me da mucho gusto saludarles una vez más, aunque sea por este medio. He optado por el tema número 7, señales de un verdadero apóstol, basado en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y agradezco a Dios y a ustedes por permitirme compartir con ustedes este tema, por demás interesantes como todos los demás, controversial y desafiante. Así que procedamos a mi audio número 1. Corintios era una ciudad ubicada estratégicamente. Se convirtió en una de las ciudades comerciales más importantes de sus tiempos y al mismo tiempo una ciudad inmersa en el materialismo, el humanismo. Esto hizo que se llenara de depravación, de pecado y corrupción, donde al contrario de lo que muchos pudiéramos pensar, el Señor tenía mucho pueblo, ya que Él no vino a los sanos sino a los enfermos, y como dice la Escritura, en donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es precisamente en ese lugar donde la iglesia de Corintios nace como una luz en medio de la oscuridad. Pero aún en este ambiente depravado y materialista, este no fue el problema para esta iglesia. Su problema fue que la mayoría de ellos no estaban decidiendo divorciarse de su cultura mundana, separarse de la cultura mundana. No estaban dando el paso de separarse de su vieja vida y en lugar de influenciar el ambiente que les rodeaba, estaban permitiendo que el ambiente los influenciara a ellos, lo cual produjo una iglesia llena de carnalidad, de pecado, de hipocresía, de inmadurez y orgullo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, una iglesia dividida. Junto con este problema llegaron falsos maestros, lobos vestidos de ovejas, falsos obreros, quienes se autopromovían, deslumbrando a la gente con sus supuestos ministerios ultra espirituales y espectaculares, con una supuesta unción superpoderosa y una personalidad dominante, cuando en realidad de espirituales no tenían nada, porque su mayor atracción no era sino el orgullo, la autopromoción y carnalidad, por lo cual estos corintios estaban siendo seducidos. Y lo primero que hacen estos falsos obreros es ponerse en contra de Pablo, poner en duda la integridad y el apostolado, el ministerio y la doctrina de Pablo. Y los corintios, inmersos en la cultura que les rodeaba, en lugar de permanecer fieles a la verdad, estaban siendo presa fácil de estos engañadores. Por eso es que Pablo en esta carta se ve en la necesidad de defender su ministerio y su integridad, y no porque le importara mucho su reputación, sino por la salud espiritual de los mismos corintios, porque esta gente estaba sembrando falsa doctrina, de manera que Pablo se tiene que dar a la tarea de volver a explicar quién es un verdadero siervo de Dios, en qué consiste el ministerio de la fe y el llamado de Dios. Podríamos dividir esta carta en tres grandes secciones, en las cuales Pablo se dirige a tres sectores de la iglesia. La primera de los capítulos 1 al 7, donde Pablo se dirige a aquellos que desobedecieron, pero que mostraron arrepentimiento, a quienes Pablo reafirma recordándoles su identidad, como en Cristo son hijos de Dios con una nueva naturaleza. Les recuerda que tienen una esperanza eterna, cielos nuevos y tierra nueva en donde mora la justicia. Les vuelve a explicar en qué consiste su salvación, lo que costó, lo que implica el estar reconciliados con Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz, y por lo tanto les recuerda que todos aquellos que estamos en este nuevo pacto de gracia y de amor ya no vivimos para nosotros mismos. Existimos para la gloria de nuestro Salvador, ya que se nos ha hecho un llamado divino al cual respondemos en amor, en obediencia y en servicio. Y poniendo su propia vida como ejemplo, Pablo les enseña cómo por la gracia de Dios se puede y se debe vivir una verdadera integridad, cómo esta no es sino una respuesta a todas las bondades de Dios al haber recibido inmerecidamente esa gracia poderosa, restauradora y perdonadora. En los capítulos 8 y 9, Pablo se dirige a un segundo sector de la iglesia
que se ha mantenido obediente, con los cuales trata con esta ofrenda para la iglesia de Jerusalén, la cual ya se había estado preparando desde un año antes. Cómo la manera en que manejamos nuestros recursos tiene todo que ver con la verdadera adoración. Cómo la generosidad es una expresión clara del carácter de un Dios generoso y amoroso, y cómo sus hijos deberíamos manifestar el amor de Dios en generosidad como una evidencia de tener fe genuina. Pero en la última sección de 2 de Corintios, de los capítulos 10 al 13, donde Pablo retoma los problemas que se están dando en esta iglesia, podemos ver a un Pablo directo, decidido, ya que estará dirigiéndose al tercer sector de la iglesia, un grupo de los que niegan, el grupo de los que se niegan a obedecer, el grupo que está del lado de los falsos maestros. Podemos ver a un Pablo hablando ya no del ministerio del evangelio o de su integridad, sino que sin pelos en la lengua expondrá a sus enemigos, a quienes literalmente llamará siervos de Satanás, falsos apóstoles y obreros fraudulentos, y hará una última exhortación a los desobedientes a arrepentirse. Estos hombres estaban usando todo tipo de recurso para desacreditar a Pablo. Pretendían hacerlo ver como un cobarde bravucón, bueno para escribir, pero que en persona no tenía autoridad ni tenía personalidad. En pocas palabras, Pablo no parecía un siervo de Dios. Lo estaban acusando de alguien que se conducía según criterios humanos. Es decir, Pablo no es realmente un hombre espiritual. Es más, quién sabe si Pablo en verdad sea cristiano. Se estaban jactando de ser los increíbles siervos de Dios sobre una obra en la cual Dios había prosperado a Pablo, la cual es otra característica de los falsos maestros. Ellos nunca se tomarán la molestia de iniciar algo, sino que llegarán cuando ya todo está listo. Con esto no quiero decir que los que llegamos a una obra cuando ésta ya haya iniciado estemos mal, sino aquellos que quieren raptar las obras que se fundan por otros obreros. Cuando alguien ya trabajó en fe y obediencia y el Señor bendijo, es cuando llegan los expertos. Por eso Pablo nos enseñó cómo tratar con estos problemas. Primeramente, nos recordó que estamos en guerra, y esta guerra no es directamente contra personas. Pablo nos enseñó que esta guerra se pelea en los pensamientos, argumentos que extravían a la gente en las tinieblas de sus convicciones, de sus ideas, de sus pensamientos, que le ciegan a la verdad del Evangelio, y por lo tanto nos enseñó que necesitamos armas espirituales y eficaces para ganar esta batalla. La palabra de Dios, la oración, las cuales producen en nosotros el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, humildad, las cuales son capaces de derrumbar estas murallas de argumentos que Satanás mismo pone para obscurecer el entendimiento de los creyentes, que no les resplandezca la luz del Evangelio. Pablo nos enfoca mucho más en la manera en que Satanás y sus siervos trabajan, cómo diferenciar entre la verdad y la mentira, cómo poder darnos cuenta cuando hay una falsa enseñanza y una correcta, o cuando una enseñanza está adulterada, o cómo poder ver la diferencia entre un falso maestro y uno genuino, cómo poder diferenciar entre lo oscuro, lo negro, lo gris, lo blanco. El siervo genuino busca la pureza y la obediencia a Cristo de las personas, mientras que el falso trae una falsa doctrina que por consiguiente también trae una falsa salvación. Aquí en el texto que estamos analizando en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 1, Pablo dice: ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque el recurso favorito de estos falsos maestros era presumir, autopromoverse, exaltarse a sí mismo. Pero para Pablo esto es una locura, una necedad. Porque si te dices un siervo de Cristo y eres un presumido, y contrariamente a la palabra siervo, pretendes vivir como rey y que otros te sirvan? No solo es una contradicción a la misma palabra, es una insensatez, una necedad, es contrario al carácter de Cristo, quien no vino para ser servido, sino para servir.
Porque si nos decimos cristianos y hemos entendido el Evangelio de la gracia, entendemos que la iglesia es de Cristo, quien derramó su sangre por ella para salvarla, y Él la edifica, y Él le da el crecimiento, y Él la hace crecer. Si Dios nos prospera, no podemos presumir con sombrero ajeno. No debemos jactarnos de eso. Debemos ser muy cuidadosos. Eso también es una actitud no solo soberbia, sino necia e insensata. Pablo les dice entonces: sopórtenme, tolérenme, porque en el nombre del amor y de la mente abierta, estos corintios estaban tolerando no solo el pecado y la carnalidad, sino también la falsa doctrina. De manera que Pablo sarcásticamente está diciendo: ¿cómo quisiera que así como les toleran a esos falsos obreros sus fantasías, me toleraran algunas a mí? Es más, pretendamos que están dispuestos a escuchar mis locuras. Y podríamos decir que Pablo se va a poner de presumido como estos falsos obreros, porque obligados por ellos va a tener que hablar de sus logros. Pero vemos cómo más bien no nos va a sorprender y nos dice la razón y la motivación de su decisión. En 2 de Corintios capítulo 11, en la segunda parte, dice esta frase: porque os celo con celo de Dios. No es que ahora Pablo se estuviera proponiendo iniciar una contienda política para ganar mayor número de prosélitos, compitiendo a ver quién es el mejor o quién es el mejor pastor o el mejor apóstol o el mejor líder. No, más bien les está diciendo: Corintios, no es un celo personal, no es un celo ministerial o profesional, no es que tenga celos de esos falsos maestros. No, Pablo no está diciendo aquí: tengo celos de ustedes. Tengo celo por ustedes, que es muy diferente, es una palabra. Tengo celo de Dios por ustedes. Y es muy importante hacer la diferencia, porque la contienda, como los celos, son una obra de la carne. Pero una cosa son celos y otra cosa es el celo de Dios. Los celos surgen de nuestra naturaleza pecaminosa, de nuestro orgullo y el egocentrismo. Pero el celo de Dios es inspirado por un amor ferviente a Dios, a su justicia y a lo que Él demanda. Celo por hacer lo correcto, celo por ver a la gente caminando con Cristo, celo por ver a la gente destruyéndose y destruyendo a otros por su propia necedad y desobediencia, lo cual es semejante al celo de Dios por su palabra, por su gloria y por sus hijos. Este celo es una característica de Dios. En Deuteronomio capítulo 4, versículos 23 y 24 nos dice: guardaos, no olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que Él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y en Deuteronomio capítulo 6, versículo 15 nos dice: porque Él es Dios celoso, Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. No es que Dios se ponga celoso del diablo o de aquellos que roban nuestro corazón. En primer lugar, Él es todopoderoso, el creador y sustentador de todo lo que existe. Él no necesita nada, está completo, dice la palabra. Por lo tanto, Dios no puede exigir menos que la adoración, la obediencia de todos aquellos que es suyo y lo que por Él subsiste. Por lo mismo, Dios es celoso por la gloria que le pertenece, por su adoración, por quien es Él. Por eso decimos que el término robar la gloria de Dios, porque le pertenece a Él, es una injusticia total no dársela. Es un robo retenerla para nosotros o no otorgársela, no solo con nuestra boca, sino con nuestro estilo de vida, con nuestras acciones, con lo que hacemos diariamente. De hecho, estamos esperando ese día cuando toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor de señores, para la gloria del Dios el Padre y particularmente sus enemigos. En segundo lugar, Dios nos ama tanto y sabe lo que sucede cuando nos alejamos de Él, que no solo hay destrucción, desolación, porque si no fuera por la paciencia de Dios, el ser humano hace tiempo ya se hubiera autodestruido por completo, como dice Job capítulo 9.
De manera que Dios nos ama tanto que siente celos al vernos cómo nos destruimos, al ver que le rechazamos. De la misma manera, Pablo amaba a sus hermanos y no estaba buscando venganza por estarlo difamando. No estaba buscando limpiar su nombre al verse menospreciado. No, la causa de su celo no estaba en sí mismo. No eran celos, era este celo de Dios. Era el celo por ellos, no el celo de ellos. Pablo estaba más bien indignado al ver lo que estaba sucediendo, al ver que estaban rechazando la bendición de Dios por un puñado de cenizas con las que este mundo les estaba seduciendo. Y Pablo nos continúa diciendo en el versículo 2, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Esta es una figura muy importante. En el Antiguo Testamento se presentaba al pueblo de Israel como la esposa del Señor. Isaías 54:5 dice, pues tu Creador será tu marido. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Él es tu Redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Y en el Nuevo Testamento vemos a la iglesia como la novia de Cristo. En Efesios capítulo 5, versículo 27 se nos dice, lo llevó a cabo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Este era precisamente el celo de Pablo, el poder entregar una iglesia pura, limpia y sin mancha, consagrada solo a su esposo, a Jesucristo, a quien dice la palabra que sin santidad no le verá, sin un corazón totalmente pleno y entregado al Señor, porque eso es lo que Él pide de nosotros, no que seamos perfectos. Él se encargará de limpiarnos con su palabra y de transformarnos a su imagen, porque cuando nosotros nos entregamos a Él en cuerpo y alma, Él se encargará de lavarnos, de desarrugarnos y de mantenernos puros con su Espíritu Santo en nosotros. Es entonces nuestra responsabilidad el tener ojos y corazón y alma dispuestos solamente a Él. Dice Pablo en 2 Corintios 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ya vimos cómo la guerra espiritual se libra en nuestras mentes, en nuestros pensamientos, y es justo ahí donde comienza la infidelidad al Señor, a Jesucristo y a la verdad. La serpiente hizo a Eva dudar del amor, las intenciones, los planes, la voluntad y la verdad de Dios. Hizo ver a Dios como malintencionado, como mezquino. La palabra engañar indica que Eva fue completamente engañada, seducida. No le quedó duda al hacer su decisión de dar por completo la espalda a Dios, de hacer a Satanás su amigo y a Dios su enemigo. Y es lo que hace Satanás con su astucia. Hace ver la verdad ya no tan verdadera, hace ver la falsa doctrina real y tangible, y hace ver la verdad como mentira y como una necedad cuando es todo lo contrario. Y mira lo que hace Satanás. Esta palabra sincera fidelidad es la palabra haplotes, que significa de un solo aspecto, sinceridad, sin disimulo o sin buscar, solo de uno, generosidad, sencillez, fidelidad, rectitud, franqueza, lealtad, simplicidad, franco, ingenuo, honrado. Qué importante es darnos cuenta de esto. El Evangelio es sencillo, no es complicado. Es ser salvo por fe y al mismo tiempo es ser santo por fe, no por obras. Por eso, el mayor mandamiento que tenemos de Él es que permanezcamos en Él y así podamos amarnos unos a otros como Él nos amó, porque en el amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, fuerza y mente y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nos amamos, se cumple toda la ley y los profetas. Un engaño satánico es complicar el Evangelio. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándonos a los hombres en cuenta nuestro pecado. Punto. Así de simple es el Evangelio. En Cristo estamos completos,
No hay nada más que añadir. El resto no es sino engaño, no es sino armas que falsos maestros utilizan para manipular, para asustar, para esclavizar y así controlar a la gente. Mire cómo desde el Antiguo Testamento el Señor no complicó nada. Deuteronomios capítulo 10 versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El Señor lo puso tan sencillo: permanezcan en mí. Y el mismo Pablo, en todas sus cartas, no hace otra cosa más que regresarnos a este punto. Por eso es que en el Nuevo Testamento no encuentras ninguna liturgia. Si se encuentran algunos símbolos, es cierto, externos como el bautismo, como la cena del Señor. Pero de ninguna manera estos son requisitos para poder ser salvos o para recibir el favor de Dios o para recibir su gracia o para recibir las bendiciones de Dios para nuestra vida. Porque estas ya nos fueron dadas, ya las recibimos por fe, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Porque con la falsa doctrina, la pureza de la iglesia se marchita, porque una verdad adulterada produce una fe adulterada y una conducta también adulterada, y por consiguiente tenemos una iglesia adúltera, una iglesia enamorada de este mundo, pretendiendo utilizar a Cristo y la fe como un medio para alcanzar metas egoístas y temporales de acuerdo a los estándares de este mundo. Por esta razón, Pablo nos dice en 2 de Corintios 11:4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Primero, fíjese bien lo que dice Pablo: si viene alguno, como ya lo mencioné, un falso maestro nunca se tomará la molestia de iniciar algo, sino que llegará cuando ya todo está listo. Esta es otra característica de los falsos maestros. Y dice, estos le presentarán a un supuesto Jesús, es decir, supuestamente vienen y hablan en el nombre de Jesús, le comparten otro espíritu y otro evangelio que predican. Por eso es tan importante que conozcas al único Jesucristo, Hijo de Dios. Hay quienes hablan de Jesús o en el nombre de Jesús, pero no es Jesús el que nosotros predicamos, no es el mismo Jesús que nosotros hablamos. Presentan a un Jesús el cual, más que humilde y que vino a ser servido, es todo lo contrario, un Cristo que permite ser arrogante y exigir que todo el mundo se postre a tus pies, que te permite esclavizar a la gente y exigirle que te sirva y te respete. Ese no es el Cristo de la Biblia. Pero también presentan un espíritu diferente, un espíritu lleno de carnalidad, lleno de orgullo y de egocentrismo, donde el yo es el centro. O sea, yo soy el centro del universo y lo único que importa soy yo, mi seguridad, mi satisfacción, mi felicidad. Un espíritu codicioso, quiero más y más y más y más y lo quiero ya. Pero también traían otro evangelio, el cual te promete hacerte rico según los estándares de este mundo. Te promete que todos tus problemas se van a resolver, que nunca te vas a enfermar, que todo lo que pise en la planta de tus pies será tuyo, que el mundo entero está postrado a tus pies. El problema con un falso Cristo, con un falso espíritu y con un falso evangelio es que ofrecen una fe falsa y una salvación falsa, y todas las promesas de este falso evangelio son ineficaces, no son reales, porque tú y yo y todo ser humano tenemos nuestros días contados en este mundo. No importa cuánto logremos acumular, nada nos vamos a llevar, porque este mundo no va a existir por la eternidad, porque el verdadero problema del hombre es su pecado. Y si el problema es el pecado, solo un verdadero Cristo, un verdadero Espíritu y un verdadero Evangelio tienen el poder para tratar con él y para ayudarte con tu verdadero problema de fondo, la muerte, la esclavitud, la destrucción del pecado. Pablo ya les había predicado a Jesucristo crucificado, aquel que no vino a ser servido sino a servir, aquel que vino a dar su vida en rescate por nosotros,
aquel que este mundo y su filosofía aborrece y que lo llevó a la cruz del Calvario. Ellos ya habían recibido el Espíritu de gracia cuando creyeron en Cristo, ya habían recibido el Evangelio de la gracia, el cual está fundamentado en su totalidad en la obra de Cristo, no en nuestras obras, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe, el cual nos ofrece vida eterna, no en este mundo caído, lleno de muerte y todo tipo de perversidad, aunque lo veas muy bonito en un amanecer, pero no se compara con lo que no se ve, con aquello que es eterno y perfecto. Pablo utiliza la frase bien lo toleran. Esta es la palabra anejomai. Sostenerse uno mismo en contra de, significa sostenerse arriba, en contra de una cosa, soportar, aguantar, padecer, soportar, sufrir, tolerar, ser paciente con, atender con paciencia. Es interesante cómo para nuestra carne es duro soportar la verdad y aprendemos a ponernos cascos y a usar escudos en contra de la verdad. Nos convertimos en expertos esquivadores de sermones y muchas veces, como dice en 2 de Timoteo acerca de los últimos tiempos, la gente no estamos dispuestos a sufrir la sana doctrina. Es mucho más fácil recibir o creer una falsa doctrina, la cual también tienes que soportar, que creer en la verdadera doctrina, la cual muchas veces es difícil, es dura, es cierto, pero es la verdadera. No es fácil que te golpeen, que te esclavicen, que te roben, pero por alguna razón la llamada carnalidad prefiere soportar a Satanás, mientras que el siervo genuino siempre busca amar y no ser una carga y servir, el falso solo va a buscar su provecho personal. En este capítulo 11, en el versículo 5, Pablo dice: y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Podríamos pensar que Pablo se estaba refiriendo a los 12, pero por el contexto nos damos cuenta que estos falsos maestros se hacían llamar a sí mismos apóstoles. Y no simples apóstoles. La palabra grandes es un superlativo. Por lo tanto, se puede traducir esto súper increíbles apóstoles. ¿Nos suena familiar? Claro que sí. Falsos maestros que siempre presumen de traer una doctrina aún superior a la misma Biblia, cuando siempre es la misma porquería mundana de los deseos de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida. Y delante de los corintios, estos hombres menospreciaban a Pablo, y estos corintios ya estaban subestimando a Pablo. Por lo tanto, en el versículo 6, Pablo dice: pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os he demostrado. No solo ridiculizaban a Pablo, sino que lo trataban de incapaz. En otras versiones dice: aun cuando sea un orador inexperto o un mal orador, porque en esos tiempos la oratoria y el debate eran el pan de cada día, con lo que la gente sobresalía. Tenemos a Platón, por ejemplo, entre muchos otros. Podríamos decir entonces que Pablo no dominaba la oratoria, o más bien no le daba ganas de presumir. Recordemos lo que dice la primera carta a los Corintios capítulo 2 versículo 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. La palabra tosco es la palabra griega idiotes, de manera que Pablo les dice: si puede ser que parezca yo un idiota al hablar, un incapaz, pero sí les he dejado claro algo, que conozco lo que estoy hablando. Mire cómo traduce la versión Dios habla hoy este mismo versículo, el versículo 6, aunque ya sea torpe en mi modo de hablar, no lo soy en cuanto a conocimiento, y esto se los hemos demostrado a ustedes siempre y en todos nuestros hechos. Es decir, el conocimiento cristiano no se trata de hablar bonito, o de aprender a manipular o emocionar a la audiencia, o de manejar los estados de ánimos de nuestra audiencia. Más bien es tener el conocimiento.